Mercosur y Alianza del Pacífico ya tienen muchos acuerdos de complementación económica entre sus miembros. Más allá de las declaraciones políticas y de los anuncios que se han hecho hoy, ¿cuál es el espacio que hay para promover más integración? Bueno, en primer lugar, América Latina es el continente que más acuerdos de integración tiene en el mundo. Tiene muchos. ALADI, Pacto Andino, UNASUR, Mercosur, LACAN, y sin embargo es el continente que menos comercio interregional tiene, lo cual muestra que el esfuerzo de integración hasta ahora no ha sido un esfuerzo de verdad. Por eso yo me alegro mucho, porque estamos aprendiendo la lección. Hoy día con el presidente Temer acordamos iniciar las conversaciones para un tratado de libre comercio entre Brasil y Chile, que ojalá esté en vigencia durante este año. Y adicionalmente, hicimos lo mismo con Argentina el día de ayer. Y además, estamos en un fuerte proceso de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Y por eso estamos avanzando en los temas operativos. Por ejemplo, la certificación de origen, todos los trámites aduaneros, las normativas extrarancelarias, de forma tal de estar preparados para el día en que podamos hacer una convergencia mayor. Y yo recuerdo con nostalgia cuando el presidente George Bush, en la década de los 90, anunció con mucha publicidad la iniciativa de las Américas, que era una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Han pasado 30 años y no hemos avanzado nada. Y por eso yo le decía al presidente Temer que es nuestra responsabilidad integrarnos en América Latina y en América del Sur. Señor presidente, pero la idea sería un rescate de ALCA. Un TPP ampliado. Bueno, es que el TPP, que era un acuerdo de 12 países, a ambos lados del Océano Pacífico, fue un acuerdo que costó mucho lograr, se logró, y Estados Unidos, que concurrió al acuerdo, se retiró. Y los demás países dijimos, no porque Estados Unidos se retire, vamos a matar esta iniciativa. E hicimos el TPP-11, que es el mismo acuerdo sin Estados Unidos. Ojalá algún día Estados Unidos se integre. Pero a nivel regional, lo que estamos haciendo es buscar los acuerdos entre los países. Y eso facilita enormemente un acuerdo multilateral entre todos los países. Señor presidente, Chile tiene una posición estratégica con la puerta de Sudamérica para Asia, ¿no? ¿Cómo el señor evalúa las amenazas proteccionistas y la disputa comercial China-Estados Unidos? Bueno, Chile es un país muy abierto. Tenemos 64 tratados de libre comercio, con prácticamente todas las grandes economías del mundo, con Estados Unidos, Canadá, México, con Europa, con China, con India, con Japón, en fin, las grandes potencias económicas del mundo. Pero además de eso somos parte de APEC, somos parte del TPP-11, somos parte de la OSD, entre paréntesis, le manifesté al presidente Temer nuestro apoyo al ingreso de Brasil a la OCDE. Y respecto al tema del proteccionismo, a mí me sorprendió mucho, después de haber recordado esta anécdota del presidente Bush, que en el último foro de Davos vimos al presidente de China defendiendo el libre comercio y al presidente de Estados Unidos defendiendo el proteccionismo. Eso es una situación muy curiosa. Por eso yo estoy absolutamente convencido de que el proteccionismo no ayuda a nadie. El proteccionismo nos perjudica a todos. Y tenemos una lección. Cuando se produjo la gran crisis económica del año 1929, los países ¿cómo reaccionaron? Protegiéndose unos de otros. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la crisis lo único que hizo fue agudizarse y extenderse en el tiempo. Por eso la idea de que los países pueden protegerse de las crisis, construyendo muros en torno a sus fronteras, a través de barreras proteccionistas, es una muy mala idea. Y yo espero que esta pseudo guerra comercial que se inició entre Estados Unidos y China sea una guerra de corta duración y que vuelva a primar la cordura, el sentido común, y volvamos a comprometernos con el libre comercio, ojalá a nivel mundial. Fíjese que del acuerdo de Doha, que ya lleva 20 años, todavía no logramos implementarlo, que es a nivel de la OMC. Afortunadamente hemos avanzado mucho en el mundo del Pacífico con el TPP-11 y también hemos avanzado
mucho en la integración con Europa. Ahora tenemos que dar un gran paso en la integración entre los países latinoamericanos. Bueno, ¿cómo hacerlo eso? Porque mucho se dice, pero hasta ahora, como decía, no logramos avanzar, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo creo que la experiencia de la Alianza del Pacífico es una muy buena enseñanza. La Alianza del Pacífico tiene 4 años, 5 años. En muy poco tiempo hemos logrado liberalizar totalmente el comercio de bienes y servicios entre los países que integramos la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. Hemos logrado el libre movimiento de capitales, hemos integrado nuestros mercados financieros y por tanto ahí hay una experiencia exitosa. ¿Por qué? Porque ahí se discute con pragmatismo, se discute con los hechos. No es un foro político en que cada país va a echar la culpa a los demás de sus propios problemas. Y esa es la cultura que tenemos que inculcar en América Latina: hablar menos, hacer más. Presidente, en el recorrido que hizo hace poco tiempo el vicepresidente Mike Pence, y me imagino que usted lo escuchó personalmente en la Cumbre de las Américas, el mensaje que parece dar es que nosotros los latinoamericanos estemos con Estados Unidos en este conflicto y no con China. ¿Cómo reaccionar a esta expectación, a esta expectativa de Washington? Bueno, yo creo que esa es una lógica antigua de la Guerra Fría. ¿Por qué tenemos que estar con uno y no con el otro? Tanto Estados Unidos como China son dos grandes potencias, hoy día las dos potencias más grandes del mundo. Y por tanto, ya China es el principal socio comercial de América Latina. En el caso de Chile, es por lejos nuestro principal socio comercial. Y por lo tanto, esa dicotomía que estoy con uno o estoy con otro, yo creo que no es la forma correcta de abordar el problema. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, en lo político, en la colaboración y también en el comercio. Si podemos cambiar hacia el tema político más bien, vamos a tener las elecciones en Venezuela, posiblemente una nueva victoria de Maduro. Lo que le quisiera preguntar es, ¿qué acciones serían posibles o razonables al día siguiente, digamos, de una victoria de Maduro? ¿Simplemente no reconocer el resultado es suficiente? Bueno, en primer lugar, Venezuela no es una democracia. Digámoslo fuerte y claro, en Venezuela no hay democracia. No se respetan las libertades ni los derechos humanos, no hay libertad de expresión, no hay independencia de poderes, hay cientos de presos políticos. Además de la crisis económica, un país que era el país más rico de América Latina y que hoy día está sumido en una crisis brutal. Además de la corrupción, la inseguridad y por encima de ello la crisis humanitaria. Literalmente, los venezolanos, muchos de ellos están muriendo de hambre o de falta de medicamentos. Y por tanto, lo primero que quiero decir es que esas elecciones que está promoviendo el presidente Maduro no son democráticas, no son legítimas y nosotros no las vamos a reconocer. Pero además de decir eso, yo creo que hay dos cosas urgentes que tenemos que hacer los países que somos de verdad democráticos. En primer lugar, apoyar al pueblo venezolano y usar todos los instrumentos legales de la Carta Interamericana de la OEA y otros instrumentos o cláusulas democráticas para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia, su libertad. Y lo segundo, que tenemos que abrir un canal humanitario que el presidente Maduro mantiene cerrado para poder ir en ayuda de muchas personas que están sufriendo en forma dramática por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, por la falta de servicios básicos. Por esa razón yo creo que todos los países de América Latina y todos los países democráticos del mundo debiésemos poner toda la presión para que el presidente Maduro no insista en un camino de dictadura, sino que se reencuentre con el camino de la democracia y para que el presidente Maduro abra las puertas a la ayuda humanitaria. Y una cosa muy importante en esto, yo me pregunto, ¿cómo una persona, y me refiero al presidente Maduro, puede tener tanto afán de poder, tanto apego al poder, que sabiendo el dolor y el sufrimiento que le está causando al pueblo venezolano, insiste por un camino que todos sabemos que conduce a más sangre, más sudor y más lágrimas? Yo creo que el presidente Maduro deberá darse cuenta que él hoy día ya no es parte de la solución, es parte del problema. Señor presidente, pero ¿qué tipo de presión se puede hacer más? Estados Unidos, bueno, hablan de nuevas sanciones, de todo, pero nosotros en Latinoamérica, ¿qué podríamos hacer? ¿Y cómo buscar el canal humanitario si, bueno, el gobierno venezolano no quiere? ¿No? Bueno, por supuesto que no es fácil. Hasta ahora se han probado todos los caminos.
Se han probado los caminos del convencimiento, del diálogo, no han prosperado. Se han probado los caminos de las manifestaciones. Recordemos que hace un tiempo atrás millones y millones de venezolanos se expresaban en las calles su protesta. Murieron cientos de personas. Tampoco ha dado resultados. Y por tanto yo no digo que sea fácil, pero tenemos que mandar una señal fuerte y clara, que antes no la enviábamos. Recuerden que hasta hace muy poco tiempo atrás, muchos países de América Latina apoyaban el gobierno venezolano. Hoy día esa situación cambió. Sí. Y por tanto, forzar, presionar y ayudar a la oposición democrática venezolana, o a los demócratas de Venezuela, a recuperar su democracia, y presionar a Maduro para que abra los canales humanitarios. Son dos tareas fundamentales. ¿Se podría llegar el momento de pensar en una intervención militar? Yo creo que ese no es el camino, porque eso puede ser una medida que signifique más destrucción, más muerte, más dolor, más sacrificio. Nosotros, bueno, tenemos presente que los gobiernos de izquierda, no solo en Chile, en Brasil, casi en toda Latinoamérica, han perdido mucho espacio en las últimas elecciones, ¿no? ¿A qué atribuye usted ese movimiento? ¿Están los casos de corrupción? Me gustaría pedirle su sentimiento sobre eso. O si más bien atribuye una parte de eso al manejo económico. Bueno, yo creo que lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano, como usted quiera llamarlo, y estoy pensando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en fin, en otros países, ha demostrado ser un total fracaso. Solo ha producido estancamiento, frustración, dolor a las personas. Y por lo tanto yo creo que los latinoamericanos han visto eso y se han dado cuenta que ese camino nos lleva al tercer mundo. Y lo que queremos encontrar es un camino que nos lleve al primer mundo. Y ese camino hacia el primer mundo es la democracia de verdad, participativa, transparente, vital y proba. La economía libre, abierta, competitiva, integrada al mundo. Y una política social inclusiva que le dé a todos garantías de que van a poder vivir con dignidad y oportunidades de que van a poder desarrollar sus talentos. Por eso en nuestro caso, Chile, nuestra misión es lograr que Chile, antes que termine la próxima década, que ya está a la vuelta de la esquina, sea un país que logró o que logre conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza. Esa es nuestra gran misión y tarea. Y, señor presidente, en su opinión, ¿hay relación entre esta pérdida de espacio de la izquierda y por el otro lado, ascensión del conservadurismo en la región? Bueno, Brasil quizás el próximo presidente va a ser un militar nacionalista, ¿no? Señor Bolsonaro. ¿Eso es un motivo de preocupación para...? Mire, yo creo que el socialismo del siglo XXI, que ha demostrado ser profundamente antidemocrático, que ha demostrado que solo logra estancar a los países, que no resuelve los problemas sino que los agrava, no es la solución. Usted me dice que la alternativa es el conservadurismo. Bueno, yo creo que la alternativa es la modernidad, desatar la fuerza de la libertad, entender que los tiempos modernos, estamos viviendo un siglo XXI, la revolución tecnológica, la sociedad del conocimiento y la información, que van a llegar con o sin nuestro consentimiento. La pregunta es, ¿queremos que nos pase por encima o queremos integrarnos a esa revolución tecnológica, a esa sociedad del conocimiento y la información para poder ser ciudadanos del primer mundo? Yo creo que la solución es desatar la fuerza de la libertad, mejorar la calidad de la educación, fundamental, especialmente de nuestros niños y de todos nuestros jóvenes y también de nuestros trabajadores, que es la capacitación. También mejorar la calidad de servicios públicos básicos como la salud, controlar mejor la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, abrir nuestra economía para poder ser ciudadanos y participar del comercio internacional. También desatar la fuerza de la libertad, que son las que tienen que ver con la innovación, el emprendimiento, la creatividad, la inversión en ciencia y tecnología. Ese es el camino. Y no tener un Estado que muchas veces es gigantesco, todopoderoso y que en lugar de ayudar al desarrollo de los países, los ahoga con su excesiva burocracia. Presidente, hace no mucho tiempo en las elecciones de Brasil se hablaba de una presunta chilenización de Brasil, es decir, no importa si ganara de izquierda o de derecha, los caminos, los retos están más o menos definidos y pactuados, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esta polarización tan grande
que se encuentra en la que se encuentra Brasil y algunos de nuestros... Bueno, Brasil se encuentra en una situación muy compleja, sin duda. Yo creo que vive muchas crisis simultáneamente. Ya lleva un largo periodo en recesión, del cual está recién recuperándose. Un gravísimo problema de corrupción, que empezó con Lava-Jato, pero se ha extendido a muchas otras empresas. Y por lo tanto, yo creo que el próximo presidente de Brasil va a tener una tremenda responsabilidad, que es ordenar la casa, volver a los principios básicos que hacen que los países progresen. El equilibrio macroeconómico, la responsabilidad fiscal, el crear oportunidades para que el sector privado, la sociedad civil pueda desarrollar todos sus talentos y todas sus oportunidades. El también preocuparse de que el progreso sea para todos, no solamente para algunos. Y por tanto, el desarrollo integral e inclusivo tiene que ser para todos. Y por eso el combatir la pobreza, el trabajar por mayor igualdad de oportunidades. Y los mejores instrumentos son, en mi opinión, mejorar la calidad de la educación, especialmente a los sectores vulnerables, y crear buenos empleos. Esos son instrumentos poderosos que permiten avanzar hacia el desarrollo y al mismo tiempo reducen la desigualdad y hacen de la sociedad una sociedad más justa, más inclusiva, con mayor movilidad social, con mayor igualdad de oportunidades. Esa es la gran tarea de Brasil, y por supuesto que con la inestabilidad que ha vivido Brasil, desde los problemas que tuvo la expresidenta Rousseff y los problemas que han tenido expresidentes, es una situación que ojalá Brasil supere pronto. En las últimas elecciones en Chile, dos cosas quedaron muy claras que fueron la necesidad de Chile volver a crecer económicamente, como que tenga un crecimiento muy más de arriba, por arriba de la región, y algunos, no sé si está correcto, ajustes en el modelo económico chileno, que bueno, Chile pasa por algunas protestas, algunas de ellas en contra de las AFPs, por ejemplo, y otras por ampliación de la gratuidad en licencias universitarias. ¿Qué pretende hacer para, bueno, contestar para lo que pide la población? Bueno, nosotros ganamos las últimas elecciones por un margen muy amplio. Y eso no fue solo un triunfo electoral, fue un mandato, una misión a cumplir. Porque es verdad, Chile había sido un país que había ejercido un liderazgo, un dinamismo, crecía con mucha fuerza, reducía la pobreza, creaba empleos. Y en algún momento ese dinamismo y ese liderazgo se perdió. Le doy un solo ejemplo. Durante nuestro primer gobierno, Chile crecía más que el mundo, más que los países de la OECD, más que América Latina. Durante el gobierno anterior, crecía menos que el mundo, menos que los países de la OECD, menos que América Latina. Por supuesto que uno de nuestros mandatos es recuperar nuestra capacidad de crecer, de invertir, de crear empleos, de mejorar los salarios, de aumentar los recursos públicos. Pero eso no es todo, porque el crecimiento es un medio. El crecimiento es un medio para el desarrollo. Y el desarrollo es integral e inclusivo. ¿Qué significa que sea integral? Que no es solamente el ingreso per cápita lo que importa, es la calidad de la democracia, lo participativa, lo vital, lo transparente que es la seguridad de las personas para poder vivir en sus hogares y ocupar los lugares públicos, tiene que ver con la protección del medio ambiente, tiene que ver con la lucha contra la pobreza y la igualdad de oportunidades, tiene que ver con la calidad de los servicios públicos vitales como vivienda, salud, educación. Ese es el desarrollo integral. ¿Y qué significa inclusivo? Que sea para todos. Y por tanto la preocupación de nuestro gobierno es que el crecimiento y el desarrollo llegue a todos los hogares chilenos. El eslogan de nuestra campaña fue: vienen tiempos mejores, pero agregamos, para todas las familias chilenas. Pero bueno, así como Brasil, Chile es muy desigual, ¿no? Bueno, es cierto que América Latina y Brasil y Chile tenemos excesos de desigualdad, sí, pero no basta con hablarlo o con denunciarlo. Algunos se alegran con la desigualdad. Lo que hay que hacer es cómo combatimos la desigualdad. Y durante nuestro gobierno, ¿cómo combatimos la desigualdad? Y logramos reducirla significativamente, creando más de 1 millón de nuevos y buenos empleos, que equivale a que Brasil creara más de 70, 80 millones de empleos, mejorando los salarios, mejorando la calidad de la educación, facilitando el acceso de los sectores de clase media y vulnerables
a una salud oportuna y de calidad. Esas son las formas concretas de reducir las desigualdades. Yo le quiero decir, durante nuestro primer gobierno redujimos la pobreza a la mitad y después de un largo tiempo de estancamiento empezamos a reducir la desigualdad. Ese es el camino que tenemos que reencontrar. Presidente, una última pregunta de parte mía. Se reveló una ola de corrupción gigantesca en Latinoamérica. Está el presidente Kuczynski, tuvo que renunciar. Están los casos en Argentina, en México, en Colombia. Está el caso del presidente Lula, no sé cómo lo recibió la información de su detención. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos corrupción antes y no sabíamos. Tiene una raíz cultural. ¿Tenemos que convivir siempre con la corrupción o podemos entrar en otros tiempos? Bueno, mire, la delincuencia, la corrupción han existido siempre, en todo tiempo, en todo lugar. Lo importante es que nos organicemos con eficacia y con decisión para combatirla, para hacerla retroceder. Efectivamente hemos tenido una ola de corrupción. Partió con Lavallato y muchas empresas brasileñas constructoras que expandieron sus tentáculos de corrupción a muchos países de América Latina. ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la corrupción? Yo creo que hay tres caminos fundamentales. Primero, que el gobierno, partiendo por el presidente de la República, le declare la guerra sin cuartel y sin contemplación a todo tipo de corrupción. Y eso sea algo que se impregne en la cultura de los países, que no vamos a tolerar la corrupción, porque antes se toleraba más de la cuenta. Segundo, tener reglas y políticas lo más claras, lo menos discrecionales, lo más conocidas posible. Porque cuando hay discrecionalidad y un funcionario público puede favorecer a uno y perjudicar a otro, eso es un cultivo, un caldo de cultivo para la corrupción. Si las reglas son claras y parejas y conocidas, es un instrumento poderoso. Y tercero, la transparencia. No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Que los actos del Estado sean transparentes. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen los políticos que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. Y por tanto que se transparente todo, que el Estado publique en forma simple y clara en qué gasta los recursos. Que cuando hay una licitación pública se publiquen las bases de la licitación, se publiquen los criterios con el cual se va a adjudicar y cuando se adjudique se explique por qué se adjudicó a una empresa y no a otra. Eso va a significar que las propias empresas se van a controlar entre ellas. Las personas no se comportan igual cuando están bajo la luz del sol que cuando se sienten protegidas por la oscuridad de un túnel. Si todos los funcionarios públicos saben que están bajo la luz del sol, por la naturaleza humana, se van a comportar mucho mejor que si piensan o creen que pueden cometer actos de corrupción y nunca ser descubiertos. Y finalmente, porque todos los sistemas pueden fallar, cuando un sistema falla, que tengamos un sistema de justicia oportuno y eficaz para juzgar y sancionar a los que cometen actos de corrupción y no tener ninguna complicidad, ninguna amistad con la impunidad.